Volvemos a la oficina del crimen, con esos papeleos en los que nos movemos siempre para descubrir casos de todo tipo. Y lo hacemos, como siempre, valga la redundancia, con mi compañero y amigo periodista, criminólogo, Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa. ¿Cómo estás? Ahí vamos con la alergia que no sé yo cómo va a terminar la cosa. Pero bueno, hoy vamos a volver un poco sobre nuestros pasos, por decirlo de alguna forma, porque vamos a hablar de nuevo de desapariciones inquietantes. Perdón. A este tema ya le dedicamos un capítulo centrado en España, y en España vamos a seguir en esta ocasión, pero lo hacemos para hablar de determinados casos sobre los que se han conocido novedades en los últimos tiempos. Uno de ellos, que es el que nos ha dado pie para este, digamos, informe especial, es el llamado caso Manzanares, que ya presentamos en cierto modo, de forma breve, en el anexo del capítulo de casos enigmáticos. Pues nos vamos a Manzanares, Rafa. Sí, es verdad que han coincidido, ¿no? En la última semana novedades, ¿no? Sobre dos o tres casos y creo que era oportuno, ¿no? Hacer este informe para repasar esas novedades. Después habrá tiempo si sigue generándose pues algún apunte sobre esos tipos de casos, pues ahí añadiendo, ¿no? Pero sí, el caso Manzanares sobre todo es uno que está generando bastante actualidad, ¿no? Ahora mismo la situación actual es que Antonio Cava, que se puede llamar ya como presunto asesino digamos, de Juan Miguel Isla, uno de los desaparecidos, y bueno, Gaspar Rivera, un cómplice, pues están en prisión, ya acusados, ¿no? De ese crimen, ¿no? Del empresario, Juan Miguel Isla, ¿no? Eh, Se puede confirmar que el cadáver hallado por la Guardia Civil en un pozo de una finca de Valdepeña, ¿no? El 14 de marzo, ¿no? Pues correspondía, ¿no? Por desgracia a él, ¿no? La víctima ya se apareció el pasado verano, tras quedar con Cava, para cobrar 50.000 euros de la venta de una finca, pero no precisamente en esa localidad castellano-manchega, ¿no? Y realmente un poco el caso se ha acelerado a partir de enero, ¿no? Los investigadores pues encontraron el Renault Clio de Juan Miguel Isla y empezaron a estrechar el cerco sobre estos dos, bueno, todavía presuntos criminales, pero con bastantes indicios, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Caso abierto, el canal de investigación y sucesos de prensa ibérica, pues ha ido dando detalles, ¿no? Del sumario, ¿no? De la llamada Operación Mancanti, y bueno, Cava en realidad era un corredor de finca bastante respetado en Manzanares, ¿no? Y Rivera, pues bueno, era un jubilado, ¿no? Aunque con ahora veremos con problemas de adicción al juego posiblemente, ¿no? Y por ahí pues podemos ir encontrando las motivaciones del crimen, ¿no? Eh, Parece que de hecho Rivera participa porque le promete una cantidad económica importante, en torno a 25.000 euros por su colaboración, ¿no? Los investigadores, bueno, siguieron y empezaron a grabar, a fotografiar un poco los pasos de ambos, hasta conseguir pruebas, ¿no? Para poder arrestarlos, ¿no? Es lo que hemos hablado siempre de montar el caso, ¿no? Que después el caso pues, sea lo más sólido posible, ¿no? Pasar mejor de esos indicios a esas pruebas sólidas, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, la realidad es que se le pudo un poco, como suele decir, apretarle las clavijas, ¿no? A Rivera y bueno, terminó confesando que él había colaborado, que había sido cómplice, pero realmente pues, el que había matado al empresario pues era Cava, ¿no? Y él le había pedido ayuda para deshacerse del cadáver, ¿no? En un pozo y también con el tema del coche, ¿no? De la víctima, ¿no? El caso que, bueno, Juan Miguel le había vendido a dos hermanos a empresarios también de allí, de la zona, pues su finca por un precio importante, ¿no? 1.350.000 euros, con la ayuda de Antonio Cava, que era intermediario, ¿no? Para ese tipo de negocios, ¿no? Había un acuerdo de cobro con dos transferencias y unos pagos de metálicos de 50.000 euros, que al final lo ha resultado, digamos, esa golosina de sangre, diríamos, para estos dos elementos, ¿no? Em, y bueno, en realidad porque se ha podido ir reconstruyendo bastante bien un poco los últimos días, las últimas horas, ¿no? De Juan Miguel Isla, ¿no? Él viajó con Cava hasta San La Solana, otro por lo conocido, ¿no? De Ciudad Real, la mañana del 22 de julio, y una cámara de tráfico pues captó la imagen de ellos cuando volvían de Manzanares al bordo del BMW de Cava, ¿no? Y esa es la última vez que se ha visto con vida al empresario, ¿no? Juan Miguel Isla, ¿no?
Su teléfono dejó de dar señal, de hecho, poco después, a las 12:14, ¿no? Y fíjate que a las 13:48, una hora y pico después, hay una cámara de seguridad que graba el Renault Clio del empresario, de la carretera de Manzanares hasta Membrilla, pero que lo conduce era ya el cómplice, Gaspar Rivera, ¿no? Eh, bueno, parece que él lo abandonó en un descampado, ¿no? Tampoco es que se entretuviera mucho No en se apuntar complicó. el vehículo, ¿no? Pero bueno, esa ya, el hallazgo del hallazgo del coche sí que parece que hizo que Cabe y Rivera pues se empezaron a poner nerviosos y fueran cometiendo errores que al final pues han sido clave en su detención, ¿no? En que parezca, bueno, que hay bastantes pruebas un poco en su contra, ¿no? Eh, Tú sabes, a veces pues se busca que caigan en contradicciones, que uno delate al otro, que es una táctica policial bastante común, ¿no? Eh, y de hecho, fíjate que ya como hay un poco la Guardia Civil estaba ya muy pendiente de ellos, se pudo comprobar que en 2 días diferentes, creo que fue 3 de marzo y 8 de marzo, ya habían acudido a la finca a ver si había gente registrándolo, etcétera. En fin, le han podido un poco casi coger con la mano en la masa en varias partes de esta actividad delincuencial, ¿no? Entonces, bueno, de hecho la inspección de la finca pues terminó llevando al hallazgo, por desgracia, del cuerpo de Juan Miguel Isla en ese pozo donde pues lo habían depositado, ¿no? Estos sujetos, ¿no? Este intermediario, Antonio Cava, también está siendo investigado y por eso lo llevamos al anexo en aquel momento, está siendo investigado también por la desaparición de otro empresario. Se trata del vitoriano Jesús María González, cuyo paradero se desconoce desde el 19 de junio de 2019, es decir, pronto van a hacer 4 años. En este caso, el desaparecido vendió al menos un coche de alta gama valorado en 14.000 euros, para lo que contó como isla con la participación del sospechoso, de uno de los sospechosos, de Antonio Cava, como decía. Pero esta no es la única pista que tienen los investigadores sobre el asunto, ¿no? Caso abierto, lo mencionamos de nuevo, informó a finales de marzo de que González había realizado 2 préstamos a Cava por una cifra total de 24.380 euros. Lo importante en este sentido es que el presunto autor de la desaparición del empresario vasco debía devolver dicha cantidad en 2 pagos, uno de 10.000 euros y otro de 14.380, y las fechas eran el 25 de mayo y el 25 de junio de 2019. Es decir, en medio de esa fecha se dio la desaparición de Jesús María González. La Guardia Civil, tras conocer estos hechos durante su investigación, considera que Cava está, entre comillas, fuertemente vinculado con la desaparición de González. Apunta, además, el Instituto Armado, que existe, y vuelvo a abrir comillas, una serie de similitudes entre los dos casos, el de Juan Miguel Isla y el de Jesús María González. Sí, parece que el móvil pues va también bastante claro porque al parecer Cava pues estaba en una paupérrima situación económica, ¿no? Acusándole las deudas, con notificaciones de embargo, etcétera, de empresas de, de cobro y tal. Y por ahí parece que se puede ir viendo su posible implicación, ¿no? Y después fíjate que lo que contaba Rivera era que él utilizaba armas de fuego, ¿no? Y también se ha constatado que él posee armas de fuego largas, cortas, que la utiliza también asiduamente, ¿no? Porque suele hacer prácticas de tiro, en fin, que no es que diga, bueno, es que, digo, ¿dónde saca yo la pistola? ¿No? Pues no, sí parece que es que está habituado, ¿no? A esa situación, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que los agentes de la Guardia Civil dicen que han encontrado una nota manuscrita ah, sobre el presunto asesino, ¿no? Que había llegado a escribir que Dios me perdone de espíritu, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué tiene que perdonar a Dios? Porque evidentemente has cometido algo terrible, ¿no? Y en este caso, pues, de momento parece que está vinculado a un asesinato claro, pero bastante indicio de que pueda haber más, ¿no? Luego tenemos la situación del que sería su cómplice. Sobre Rivera, el sumario indica que Gaspar se encuentra en una situación económica extrema, igual que Cava, incluso con dificultades para adquirir productos básicos de alimentación.
Por otro lado, señala la Guardia Civil que podría tener una patología de dependencia al juego, que es lo que comentaba Rafa, ¿no? Ludopatía, que es lo que el nombre que se le da a este trastorno, ¿no? Pudiendo ser esta la razón que le ha llevado a demandar constantemente dinero para subsistir. En cierto modo, Cava actuaba, a modo de conclusión, Cava actuaba como una especie de jefe y tenía ascendencia sobre Rivera, que es un poco el que ha terminado por desmontar el castillo de naipes con esa confesión y delación de la que hablaba Rafa. Nos vamos a otro caso que se ha resuelto también recientemente, eh, pocos días después, fíjate, de que se hallara el cuerpo, desgraciadamente, de Juan Miguel Isla, también se encontró el cadáver del joven Alejandro Mencía. Sí, se resuelve, digamos, la desaparición, Claro, pero eso es, veremos a ver efectivamente. si no hay, si el caso pues tiene también aristas importantes, ¿no? Porque como vamos a ver, ha dejado pues también bastantes dudas, ¿no? Este, bueno, es un chico, ¿no? Que desapareció el 23 de mayo de 2020 y fue ya de extrañas circunstancias, ¿no? Ha sido casi 3 años un poco lo que han pasado, hasta que unos senderistas pues hallaron restos óseos y unos pantalones vaqueros, ¿no? En la zona donde se había un poco perdido la pista y se ha confirmado con pruebas de ADN que sí, ¿no? Que el cuerpo encontrado, ¿no? En concreto en Hermandad de Campo de Suso, en Cantabria, pues era el suyo, ¿no? Bueno, él estaba con unos amigos, estaban celebrando un cumpleaños, ¿no? En una cabaña que se llamaba El Tejo. Y bueno, él bueno, estaba practicando kickboxing, había bebido, ¿no? Bebida alcohólica y tal. También un poco natural, ¿no? Tampoco nada un poco fuera de lo Correcto. común, ¿no? Este tipo de celebraciones. Y la realidad, claro, es que en esa celebración, con una serie de amigos, cuando él desaparece sin dejar rastro, ¿no? Es todo un poco extraño, ¿no? Entonces, bueno, al parecer, pues, todo viene de que practicando este deporte, ¿no? Con un amigo, pues un poco se ensuciaron y tal, y fueron bajaron a ir a lavarse un poco a un río cercano, ¿no? Entonces, claro, baja solo con una persona, con este amigo, ¿no? Y según cuenta, pues bueno, hubo ahí una discusión, un enfado, ¿no? Y se separaron, ¿no? El desaparecido, Alejandro Mencía, pues se quedó un poco atrás y el otro, pues sí regresó a la cabaña, ¿no? Pero claro, el caso es que Alejandro no volvió a ser visto, ¿no? El río en realidad, pues se encontraba tan solo 1 kilómetro de la cabaña, ¿no? Que tampoco es, hombre, que son zonas, digamos, de montaña y tal, pero que tampoco eran grandes distancias, ¿no? Un poco lo que contó este conocido suyo, ¿no? Es que él decidió subir hacia otra zona del río, a ver si un poco más de agua, ¿no? Y que, bueno, que Alejandro pues decidió no acompañarle y que se quedó donde estaba, ¿no? Y que ella no lo había vuelto a ver, ¿no? Entonces, claro, la reconstrucción de los hechos que se hizo, pues se constata que él desaparece entre las 5 y las 8 de la tarde y la familia recupera el teléfono a las 5 de la madrugada ya del 24 de mayo, ¿no? Claro, mirando el teléfono, descubren que alguien había entrado en su WhatsApp a las 4:27 horas. Claro, es un poco extraño, ¿no? Porque realmente ya lleva varias horas desaparecido, ¿no? Y el caso también, otro caso que no son pruebas, son más bien nada más que indicios, sospechas, es que de las personas que estuvieron con él ese día, pues ninguno se ha implicado demasiado en las búsquedas, las batidas un poco que se realizaron, y entonces más bien hubo ahí un poco una pátina de un poco de silencio, ¿no? Y ahí un poco sigue la situación, ¿no? Es verdad que, claro, al principio, por la zona, ¿no? Por ser una zona de montaña y tal, pues bueno, se habló de un posible accidente, ¿no? Que él se hubiera desorientado y algo hubiera tomado para otro camino diferente para subirse a la cabaña, algo así, ¿no? Pero bueno, la verdad es que bueno, se amplió la zona de búsqueda, que es una cosa ahí muy normal, ¿no? Que suelen hacer los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y claro, apareció la pata de Alejandro en un punto opuesto, ¿no? Al de a donde estaba el río, ¿no? Entonces, claro, eso supuso un poco un giro total de las investigaciones, ¿no? Porque eso, bueno, si apareció aquí es que había ido a teatros diferentes donde podíamos creer que estaba, ¿no? Y claro, las botas habían aparecido un poco reventadas por el talón. También se encontró una huella de un pie descalzo, ¿no? En la zona de la Serna, a 4 kilómetros ya de la cabaña. Fíjate que de uno ya habíamos pasado, o sea que era una caminata ya larga. Entonces, bueno, y claro, Alejandro en realidad, una desaparición de que él se hubiera ido y tal, pues no tenía mucho sentido porque llevaba solo unas botas, un pantalón de chándal y poco más, ¿no? Entonces, la familia siempre ha mantenido que en aquella cabaña pues pasó algo, ¿no? Y que al final, realmente, fueron 12 amigos y que solo volvieron 11, ¿no? Y parece como que eso no ha importado mucho a ese grupo, ¿no? De gente, ¿no?
Y bueno, ellos tenían claro que Alejandro pues, no se había ido por voluntad propia, ¿no? Y que querían saber lo que ha pasado, ¿no? Efectivamente, la familia de Alejandro cuenta con muchas dudas sobre la desaparición y muerte, como ya sabemos, del joven. No se plantea, por ejemplo, ¿por qué el móvil dice que la última vez que Alejandro se conectó fue a las 4:30 aproximadamente de la madrugada, 4:27 creo que comentaba Rafa antes la hora exacta, cuando se supone que había desaparecido 8 horas atrás? Por otro lado, las botas de Alejandro aparecieron a 1 kilómetro de la cabaña y una de ellas estaba destrozada por detrás, cuando de su casa salieron ajadas pero intactas. Es lo que dice la familia. Aquí estoy hablando entrecomillado todo, ¿vale? Es difícil, sostienen los familiares de Alejandro, que una bota se desgarre por la parte trasera de la suela. ¿Qué ocurrió para que se dañasen unas botas de monte? Pero la gran duda está relacionada precisamente con el fallecimiento de Alejandro. ¿En qué condiciones se produjo esa muerte? Y en caso de haber sido asesinado, ¿cuál fue el móvil que indujo a su agresor o agresores a acabar con su vida? Y nos vamos con un caso que se entienda lo que quiero decir, apasiona a Rafa. Es el caso de la jovencísima Malén Ortiz. Sí, ¿te acuerdas que un poco hicimos también un informe especial cuando el caso de Juana Canal, ¿no? Que nos mereció una atención especial. Pero claro, yo te comentaba, digo, bueno, si sabemos algo al final del caso de Malén Ortiz, pues evidentemente habrá que ser un de ese porque es uno de los casos casi emblemáticos, ¿no? De desapariciones de jóvenes, ¿no? En España, ¿no? Y es verdad que ha habido muchas novedades, aunque se han quedado al final un poco también en ese agua de Borraja un poco en tanto, pero creo que bueno, merecía la pena también pues meterlo en este especial, porque en realidad pues, han sido los, digamos, los tres casos que han generado mucha información en las últimas semanas, ¿no? Y quizás este lo vamos a extender un poquito más, ¿no? Para que la gente lo conozca, por si alguien no tiene los datos. Y, y bueno, en realidad eso que tú comentabas, ¿no? El 2 de diciembre de 2013, ¿no? En la isla de Mallorca, pues aparece la joven Malen Ortiz de 15 años, ¿no? Ella en realidad, bueno, se levanta, se va al instituto en Santa Ponsa y cuando acaba las clases, pues intenta ir a comer a casa con su padre, con Alejandro, con el que vivía. Había sido un proceso de separación complicado y tal. Y se da cuenta que se ha olvidado las llaves. Entonces, bueno, llama a su padre por teléfono y decidía comer a casa de su novio, que estaba, con el que estaba el chico conectado, ¿no? Dani, ¿no? Entonces, bueno, sale el tipo con su monopatín, que ya se había puesto un poco de moda, ¿no? En esa época. Y bueno, coge un autobús hacia casa de Dani, ¿no? Pero nunca llegó. Se conoce que, bueno, que Marlene llevaba puesto unos cascos, escuchando música, ¿no? Y en realidad se pasó de la parada del autobús, ¿no? Que tenía que bajarse, ¿no? Entonces se bajó en una zona que era la Rotonda de los Piratas, ¿no? En Magaluf, que es una zona conocida, ¿no? Por otras razones. Y eso, bueno, en realidad pues, tiene que ser un trayecto breve, ¿no? Típico de una parada que te pasa mejor una parada, pues un poco, pero es una cosa que puedes resolver andando en general, ¿no? Bueno, ella pues se monta en su monopatín y tal, ¿no? La casa de su novia estaba en Son Ferrer, exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, en el trayecto hay tres cámaras de seguridad, ¿no? En la primera, que es hay unos viveros, ¿no? Que es una zona llamada Sapo Rasa, pues se capta, ¿no? La imagen, ¿no? Ya se comprueba en la última vez que se ve a Malén allí, ¿no? Pero ya la segunda de una gasolinera cercana, que estaba en el siguiente tramo, ya no tiene imagen en la que se puede distinguirla, ¿no? Y la chica seguro ya que no sale en la tercera cámara, ¿no? Que en realidad era solo unos 500 metros de donde estaba la primera. O sea que en 500 metros es donde Se pierde desapareció Malén. La sensación, porque vienen de alguien la desvió de su camino y de su plan que tenía de ir a casa de Dani, ¿no? Evidentemente, pues Dani fue uno de los primeros interrogados y su casa, bueno, pues fue registrada con perros especialistas en encontrar rastros biológicos, detectar sangre, nada, estaba todo limpio, ¿no? En realidad, bueno, a él le había llamado para ver por qué había ocurrido, o sea, que por qué no había llegado y tal, y el teléfono pues, ya él le dio apagado, ¿no? Y en realidad fíjate que el móvil no ha aparecido, ¿no? 9 años y 3 meses después, no ha aparecido, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en la zona una carretera transitada más o menos con coches y hay algunas casas, una especie de bosque, en fin. En principio la Guardia Civil, pues bueno, baraja que lo típico, ¿no? La fuga de una adolescente, un tanto reverde, enfadada, ¿no? Ella ya ha escrito algunos mensajes bastante duros en Facebook, ¿no?
hablando un poco de la separación con sus padres, en fin, las típicas cosas de chiquilla, ¿no? Y fue de que la Guardia Civil pidió ayuda a Facebook, ¿no? Que le mandaron todos los mensajes, ¿no? Para investigarlo y se negaron, ¿no? La verdad Qué que vergüenza. lamentable, ¿no? Por parte de esta empresa, ¿no? Otra red social que ella sí frecuentaba, que se llamaba Act.fm, ahí sí colaboraron y fíjate que se valoran hasta 1.300 respuestas y cosas que había contado Malén, ¿no? De esos años, ¿no? Esos 2 años previos más o menos, ¿no? Ella pues había tenido que luchar contra su peso, ¿no? Que se había puesto un poquito gordita, ¿no? Decía ella, que había tenido problemas con sus padres, tal. Pero claro, la desaparición voluntaria no fue quedando descartada rápidamente, ¿no? Cuando pasa una serie de días, eso ya no tiene tampoco mucho sentido, ¿no? Ella no lleva prácticamente nada, nada más que lo puesto, y de hecho no se habla, que fíjate el detalle, ¿no? Que era una zapatilla de deporte que le encantaba, que se llamaban Vans, ella no la había cogido, ¿no? Entonces, si una persona piensa desaparecer, pues se llaman unas cosas que le vayan a ser útiles y que ella pues se sienta a gusto, evidentemente, ¿no? Fíjate que la policía utilizó, la Guardia Civil en este caso, el nombre como para el tema de la operación, ¿no? Operación Vans, ¿no? Una operación que por desgracia pues sigue abierta, ¿no? En este caso yo creo que se ha hecho en general un buen trabajo, ¿no? Se ha hablado con familiares, con amigos, y claro, la sensación es que cayó, pues, te pide hacer un secuestro, un poco un secuestro, pero claro, improvisado, porque en realidad tú fíjate que no se sabía que ese era el plan que iba a llegar Malén, porque en teoría ella, si hubiera tenido la llave de su casa, ella hubiera acabado en su casa, ¿no? Fíjate también lo que es el destino, ¿no? Eh, y entonces, bueno, bueno, incluso fíjate que no se para ni en la parada, ¿no? Que si alguien, vamos a poner el caso, que lo Sí, hubiera sí, estado sí, sí. siguiendo, ni siquiera se baja en la parada Una donde tenía que haberse parado. concatenación de circunstancias casuales, vamos. Claro, exactamente, ¿no? Entonces tú fíjate que se valoró que en ese rato, porque al final son 500 metros, una serie de minutos, que puede ser, no sé, 5 o 6 minutos, que no sé, pues hasta 300 vehículos pasaron, ¿no? Se intentó evidentemente escrutarlos, pero claro, no hubo resultados, ¿no? La realidad es que, claro, los perfiladores de la Guardia Civil hablaron de que tenía que ser una cosa de un hombre, a lo mejor entre 30 y 40 años, ¿no? Que a lo mejor pues, tuviera una propiedad cercana donde llevarla y tenerla retenida, ¿no? Pero claro, fíjate que en general tampoco se encontró ningún grito, y ya claro, si pasan coches, puede pasar ahí de que alguien lo vea, ¿no? Incluso se habla de que había una patrulla de la policía local de Calvía trabajando cerca. Entonces, bueno, ¿qué también se hizo? Bueno, se buscaron datos de delincuentes sexuales de la zona, ¿no? Porque al final, claro, son entre comillas, sospechosos habituales a los que hay que intentar descartar, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y fíjate que ahí, bueno, un poco se acabamos entrando en 4 o 5 personas, 5 hombres y tal, ¿no? Y fíjate, se ha registrado una tienda de muebles, ¿no? En Magalú, ¿no? Que era propiedad del padre de uno de estas personas de interés, como se suele decir, ¿no? Eh, Incluso la cortado de un amigo de la familia que se supo que había tenido también hay un incidente que había intentado atentar con otra chica y tal en Calviá. Se ha hasta buceado, ¿no? En un lago de un campo de golf, ¿no? Porque un hombre decía que el cuerpo de Malén pues, estaba allí. Después se vio que lo único que buscaba era un fin económico de cobrar la recompensa que los padres, con toda su buena voluntad, habían intentado ofrecer, ¿no? Por alguien que diera una pista fiable, ¿no? Pero claro, al final, cuando tú vas descartando, pues te queda los que no puedes descartar, ¿no? Y claro, son los que, un poco del círculo de sospechosos, ¿no? Y, y en realidad había un poco dos personas, así un poco más interesantes, ¿no? En una caseta abandonada había un indigente alemán que se dedicaba a almacenar cosas y que más o menos movía siempre en ese recorrido que hizo Malén, ¿no? Obviamente, pues eso, pidiendo dinero, rastreando algún contenedor de basura por si había algo que le pudiera ayudar, comida incluso, etcétera, ¿no? Y fíjate que el segundo personaje, que es, digamos, el gran protagonista, un poco incluso de esta reactivación del caso, pues de nombre es José, y ojo, que debe tener vinculación, ¿no? Entre comillas, con nosotros, con la provincia, porque él nació en un pueblo de Córdoba, ¿no? Y bueno, en perfil parecido al indigente alemán, es verdad que era mayor, de unos 65 años, o sea que no casaría quizá con el perfil que se había un poco eh, inicialmente creado y tal. Pero bueno, sí que es verdad que él frecuentaba una casa abandonada, que él tenía ahí recuerdos, él decía que él tenía una época dorada en Hollywood con muchos famosos y tal. Y bueno, él siempre dijo que él no había estado, cuando desapareció Valen, que él no estaba, ¿no? Pero claro, se empieza a investigar a esta persona y se da cuenta, los investigadores encuentran que 16 meses antes justo de la desaparición de Malé, pues él abordó a dos adolescentes precisamente que también iban en monopatín y tal, y les dijo que estaba preparando un desfile de modelos para chicas jóvenes, que tenían que saber patinar,
incluso que estaba creando una página web de contactos para famosos, personas famosas y tal. Y ve que el relato a la chica asusta, ¿no? Lo tengo aquí un poco por delante y que decía, cada vez que yo le decía a mi amiga, vámonos, él se alteraba, ¿no? Lo cuento una de las dos chicas, ¿no? Hablaba en tono agresivo, intentaba retenernos con la palabra. En ese momento apenas pasaba gente por allí, por lo cual nos sentimos intimidadas y atemorizadas, ¿no? Por suerte, bueno, pasó una mujer precisamente por allí, de esas pocas personas que pasaban, y vio una situación extraña, algo que estaba pasando que no era normal, y bueno, las chicas aprovecharon y salieron, pusieron pie en polvorosa, como suele decirse, ¿no? Desde que la mujer denunció incluso a la policía local que José la insultó y le dijo que quién eres tú, déjame con la palabra en la boca, te voy a matar, en fin, que era tenía un personaje, además, con cierto perfil agresivo, ¿no? Entonces, claro, eso pues le dio cierto indicio a la Guardia Civil para registrar la caseta de este hombre, ¿no? Y incluso un bajo que tiene un edificio de apartamentos, ¿no? En Santa Ponza, pero claro, no se encontró nada. La realidad es esa, no se encontró nada, ¿no? Sigue estando este hombre en la investigación, ¿no? Porque aparte, claro, son ciertos comportamientos que son sospechosos, ¿no? Que se había visto que incluso mandó un mensaje a una página por Facebook a una chica de solo 8 años, que era hija de unos dueños de un bar que él frecuentaba, y, ojo a este tema, en su ordenador, en su propiedad se encontraron fotos de menores de edad, incluso algunas de índole pornográfica, o sea, desnudas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, parecía que podía haber una cierta fijación, ¿no? Entre eso, el caso de las dos chicas de esta monopatín, pues claro, que podía haber quizá alguna fijación, ¿no? Entonces, claro, la realidad es que cuando ya empiezan a tirar del hilo, pues en realidad al hombre de la cabeza no estaba bien, pero no vamos a engañar, ¿no? Tenía un trastorno delirante crónico, se llega a decir, ¿no? Y de hecho él está ingresado en un psiquiátrico en la provincia de Málaga, ¿no? Y realmente no se sabía mucho cuando decía la verdad, cuando fantaseaba, ¿no? Pero tú fíjate que cuando intentaron investigar lo de los famosos de Hollywood y tal, pues eso era cierto, se vieron, había pruebas con muchísimas fotos, con gente de tal, y parecía que esta época dorada que vivido en su vida con gente de relevancia social y en el mundo del cine, pues era real, ¿no? Entonces, bueno, también el Dice Marco pues dijo que estaba preparando un torneo de golf, que iba a ir también gente de mucho nivel, creo que se hablaba incluso de Sin Connery, etcétera, y eso se vio que no, que eso era una engañifa, que eso no tenía punto, o sea, ningún viso de realidad, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que las investigaciones no han avanzado, ¿no? Ni sobre este hombre ni sobre los últimos sospechosos, ¿no? El caso estaba estancado. Pero claro, ¿cuál fue la novedad que pasó, ¿no? Eh, eh, bueno, es un caso que sobre todo la madre de Malén ha sido una luchadora, ¿no? Incansable, ¿no? Por encontrar a su hija, ¿no? La que siempre ha estado presente, ¿no? En desaparecidos, estos programas, siempre ha estado, ¿no? Y entonces la realidad es que a finales del año pasado, dos personas acudieron a la Guardia Civil porque este hombre, desde su psiquiátrico de Málaga, pues le dijo que a él sabía dónde estaba el cadáver de Marlene Ortiz, que a él, digamos, que no había hecho nada, pero que estaba cerca de una finca cercana de donde desapareció Malén, que ahí pues se entregaban caballos, coches abandonados, etcétera, y tal. La Guardia Civil hizo un registro, que fue lo que fue la gran novedad, que empezaron a buscar durante varios días, con excavadoras, con la gente caninos, ¿no? Evidentemente y tal, pero por desgracia sin éxito, ¿no? Al final han pasado una serie de semanas y aquello no ha dado en realidad sus frutos, ¿no? Entonces, otra vez parece que se enfría un poquito el caso, pero sí que pues, había que comentarlo y que también un poco contar ese caso, ¿no? Que yo digo que es uno de los más emblemáticos, ¿no? De los últimos 10 15 años en España, sin ninguna duda, ¿no? Un investigador comentaba a Territorio Negro, programa de Onda Cero, que es un caso muy complicado. El tipo no gana nada diciendo José, este no gana nada diciendo que sabe dónde está Malén. Y lo que pasa es que puede ser una historia inventada más, como aquel torneo de golf, o quizá, y esto es lo más terrible, ni siquiera este hombre enfermo en el psiquiátrico sepa o recuerde si lo que está diciendo, que sabe dónde está Malén Ortiz, es cierto o es uno de sus delirios. El caso de Malén Ortiz se analizó hasta en dos ocasiones, además, en el programa documental Memoria Negra de IB3, la televisión autonómica de Baleares. En mayo de 2022 se emitió el capítulo titulado La desaparición de Malén Zoe Ortiz. Y hace solo una semana, en marzo,
se volvió al asunto tras las novedades que hemos comentado en este programa. El capítulo se tituló entonces simplemente Malén Ortiz. Hasta aquí hemos llegado con ese especial de desapariciones inquietantes en España que han tenido, eh, bueno, pues que han ofrecido novedades en las últimas semanas. Y antes de marcharnos hoy me parece que tenemos un anexo, ¿no, Rafa? Sí, vamos a dar cuenta también, dentro de un poco este programa que es un poco de actualidad, ¿no? De la última semana, también del conocido como caso Lardero. Pues hacemos un brevísimo Kit Kat, 5 o 10 segundos y regresamos. Y ya estamos de regreso. Estamos de regreso para hablar, como bien ha dicho Rafa, del caso Lardero, del que recientemente este sí se ha resuelto y ya incluso judicialmente hemos tenido novedades. Sí, bueno, un caso que se produjo el 28 de octubre de 2021, ¿no? La víctima fue Alex, un niño, un pequeño, ¿no? De solo 9 años, ¿no? Asesinado en Lardero, ¿no? En La Rioja, ¿no? Él estaba en un parque, ¿no? Disfrazado de la niña del exorcista, ¿no? Con motivo de Halloween, jugando, ¿no? Y bueno, se le acercó un hombre, Francisco Javier Almeida, y le pidió que le acompañara a casa, ¿no? Para cuidar de un perrito, ¿no? Si era un perrito y tal, ¿no? Y por desgracia, pues estos depredadores son así, pues la intención era otra, ¿no? Le llevó a su dormitorio, lo agredió sexualmente. Y cuando el chico pues trataba de zafarse, valiente, luchando por su vida, pues lo asfixió, ¿no? Almeida cogió al niño, lo intentó bajar al garaje para llevarlo al coche, posiblemente pueda salir y dejarlo en algún lugar. Pero bueno, los vecinos, ¿no? Intervinieron, ya por desgracia no pudieron hacer nada por la vida de Alex, ¿no? Pero sí porque este criminal abyecto, pues abominable, pues salir impune. Lo pudieron retener, fue detenido. Fue un caso que la verdad que conmocionó a la pequeña localidad de Lardero y a toda España, ¿no? Sobre todo porque Almeida había salido de la cárcel en libertad condicional en 2020, ¿no? Fíjate que un poco un año antes, y después había sido condenado a 30 años de prisión por agresión sexual y asesinato, ¿no? De una agente inmobiliaria en Logroño, ¿no? Eh, no es consuelo, en realidad no es consuelo, ¿no? Porque no tenía que haber pasado nunca este segundo crimen, ¿no? Pero por lo menos Almeida ya no podrá hacer daño a nadie más, ¿no? Ha sido condenado hace unos días a prisión permanente revisable, justificada, totalmente justificada. Y bueno, incluso ahí tiene otra pena, ¿no? De 15 años de cárcel por la violación, ¿no? Y 10 años incluso de prohibición de vivir en La Rioja, ¿no? Pero bueno, eso espero que no tenga que aplicarse porque lo que tiene que acabar este hombre sus días es en el presidio, ¿no? Así que bueno, justo desde que la semana pasada, ¿no? Hablábamos de esos casos de femicidio, de infanticidio. Nosotros, este caso quizá pues lo incluimos un poco como en otros asesinatos, ¿no? Pues, por nuestra clasificación, que en realidad pues infanticidio engloba todo. Y bueno, sí que es verdad que es un caso que dejó la reflexión porque se había hablado, esta muchas veces no sabe si es real o no, pero como que él había avisado de que él, cuando lo soltaban iba a volver a delinquir, ¿no? Que él tenía esa pulsión y tal, ¿no? O sea, quizás esos casos, esos indicios sí nos den una muestra de que en todos los casos no se puede reinsertar a la persona. Se puede aplicar una política global, evidentemente constitucional de reinserción, pero si una prueba persona da el indicio de a mí no soltarme. El problema es que cuando este hombre fue encarcelado por primera vez no existía la pena que se le ha aplicado ahora, que es la prisión permanente revisable. Pues queríamos traer este caso al programa en un anexo que yo encuadraría en crímenes impactantes de España por aquello de que no es un filicidio, ¿no? Como bien ha contado Rafa, y queremos traerlo porque, como bien hemos contado, conmocionó a España y también, en cierto modo, rendimos así un humilde homenaje al niño y sobre todo a su familia, ¿no? Y por terminar, porque durante el juicio se vieron las dos caras, o la cara y la cruz del ser humano, ¿no? La entereza y la dignidad de la familia de Alex y la indecencia y la repulsión de su asesino, Francisco Javier Almeida. Rafa, ¿con qué vamos la próxima semana?
Bueno, será que viene vamos a volver a los casos de asesinos en serie, ¿no? Que tenemos preparadas también alguna otra entrega y ya nos vamos a quedar, tú sabes que los más famosos y mediáticos muchas veces son los estadounidenses, pero también hemos tenido casos terribles en nuestro continente, en Europa, y haremos un repaso, ¿no? Por algunos asesinos en serie siempre, no tratado de tener el programa, ¿no? Ya los que hayamos visto, ¿no? Pero bueno, casos, por desgracia, hay muchos y bueno, repasaremos algunos no tratados en el programa todavía, en este especial que será Asesino en serie en Europa. Pues Rafa, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a ti, un abrazo. Un abrazo.